Buenos días, hermano. Eh, pues en esta mañana quisiera saber, bueno, y ver, pues, cómo venimos a la iglesia. Si venimos con un corazón dispuesto, con una mente abierta, o venimos, escuchamos los sermones y cuando salimos, pues se nos olvidan. En esta mañana vamos a hacer un análisis, hermanos, así lo vamos a llamar análisis de los pueblos, que podemos decir. El Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a echarle un vistazo, hermanos, a lo que se conoce como la parábola del sembrador. Esta, hermano, es una parábola pues, muy familiar para todos nosotros. Y pues como les decía, podemos escarbar un poco en estos suelos, en ese terreno, como les decía, pues, por así llamarlo, así decirlo. Y vamos a ver y vamos a descubrir todo lo que podemos encontrar cuando se refiere al significado de esta parábola. Les pido por favor que abran sus Biblias en Marcos. Ya le voy a ver. Marcos, capítulo 4. Y los primeros 8 versículos vamos a estar revisando, hermano. Y así dice la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella. En el mar, toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd. He aquí al sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tendría profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, la enseñanza de esta parábola sí es de mucha importancia para la iglesia. Porque la razón de ser, la razón por la cual estamos aquí, estamos nosotros, es para llevar a cabo la gran comisión que el Señor nos dejó antes de ascender a los cielos. ¿Cuál es esa gran comisión, hermanos? Correcto. La iglesia tiene el llamado de proclamar el evangelio del Señor Jesucristo a todo el mundo y en todas las naciones. Pero, hermanos, esta es una labor que puede llegar a ser sumamente desalentadora muchas veces para los pastores, porque, porque hay muy poca respuesta. Lo vemos aquí. Y a veces puede ser desalentador para ellos, hermanos. Es poca respuesta que se reciben y muchas veces de esa predicación pues es muy poca la respuesta. Y de ahí la importancia, hermanos, de esta parábola. Esta parábola, hermanos, nos va a ayudar a entender por qué la gente reacciona como reacciona cuando escucha la predicación de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo nos prepara para tener una expectativa, pues, realista de los frutos que nosotros podemos esperar cuando compartimos con otros el mensaje del Evangelio. Permítame tanto, hermano. Es interesante notar, hermanos, que en el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo, vemos que esta parábola fue pronunciada por el Señor al mismo tiempo en el día en que los escribas lo acusaron de estar endemoniado. Recordan esa parte. Así que hay una relación entre una cosa y la otra, como lo veremos en un momento. El Señor acaba de salir de la casa donde ocurrió este incidente y se dirige de nuevo hacia el mar de Galilea. Y Marcos nos dice
que se reunió, como lo vimos, tanta gente a su alrededor que tuvo que abordar una barca para predicar. Ahora, recordemos, hermanos, pues hemos leído la parte del Evangelio de Marcos. Usualmente las multitudes no son presentadas con una forma muy positiva. Cuando el Evangelio de Marcos se menciona a las multitudes, en la mayoría de los casos es con una connotación, pues, negativa. ¿En qué sentido? La mayoría de estas personas eran seguidores de Jesús, pero a medio tiempo. Hay mucha gente así. Ellos son seguidores de Jesús, pues, como les decía, pero a medio tiempo. Ellos estaban ahí para ser sanados o para ver a Jesús realizar algún milagro, no porque tuvieran ningún interés en el mensaje de salvación que Jesús les predicaba. Pero bueno, como fuera, el Señor aprovecha la ocasión para predicarle la palabra a toda esta multitud. Solo que en esta ocasión, hermanos, lo hace a través de parábolas. En Marcos 4, del 1 al 2, hermanos, nuevamente, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Hermanos, el Señor se vale de imágenes, de historias de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales muy profundas, en una forma fácil de entender, en una forma fácil de recordar. ¿Quién no recuerda la parábola del hijo pródigo? Inclusive esta misma parábola es utilizada inclusive hasta por personas que no son ni cristianas, ¿no? No sé si muchos han ido a lo mejor a algunas reuniones, algunas ponencias de coaching y manejan esta parábola porque es muy, muy conocida, porque es fácil de entender, porque es fácil de recordar y porque es fácil llevar a cabo para dar un ejemplo. Como recuerdan, este muchacho se va de casa y le pide a su padre la herencia y luego vuelve arrepentido. Es una figura, como les decía, fácil, muy fácil de recordar. Los árabes suelen decir que un buen maestro es aquel que convierte los oídos en ojos. Y el Señor Jesús tenía esta facilidad de hacerlo de manera extraordinaria. Sin embargo, hermanos, las parábolas también tienen el propósito de oscurecer esa misma verdad, que se quiere impartir cuando la persona está predispuesta en contra de esa verdad. Bueno, en otras palabras, hermanos, las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Esa misma historia que para algunos puede resultar sumamente entendible, sumamente esclarecedora, fácil de comprender, para otros se convierte en un acertijo. No lo van a entender. En ese sentido, hermanos, las parábolas son un medio de gracia para los creyentes y son una señal de juicio para los incrédulos. Son una señal de juicio para aquellos que han desechado la verdad en contra de toda evidencia. Y es lo que está sucediendo aquí en el contexto. El Señor Jesucristo había pasado casi un año enseñando la palabra en Jerusalén y otro año más enseñando la palabra en Galilea. Esta gente, hermanos, en estos territorios, había recibido el beneficio de escuchar al más grande predicador de la historia, hermanos. Ellos habían visto manifestaciones impresionantes de su poder y todo eso sumado a un carácter impecable de nuestro Señor. Pero ellos habían decidido, a pesar de todo, permanecer en la incredulidad. Unos rechazándolo abiertamente y aún acusándolo de estar endemoniado. Otros siguiéndole, como lo vimos hace rato, por motivos totalmente equivocados. Ellos querían a un Mesías que les resolviera sus problemas inmediatos, pero ellos no querían a un Salvador que lo liberara del dominio de su pecado, y mucho menos a un Señor, hermanos, al cual tener que someterse. Eso no lo querían ellos.
Y ahora Cristo está trayendo juicios sobre ellos, hablándoles en parábolas. En el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo, dice que a partir de ese momento el Señor solo hablaba con esta gente en parábolas. Dice, todo esto habló Jesús en parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Y bueno, hermanos, ellos escuchaban la historia, pero ellos no podían entender su significado, incluyendo la parábola del sembrador. Hermanos, sé que esta parábola es muy, pero muy, muy conocida por todos nosotros, muy conocida. Y hermanos, yo sé que la mayoría de aquí conocen lo que esta parábola significa, porque el mismo Señor, como podemos ver aquí, lo explica en el versículo 14. Pero hermanos, esta parábola la hemos escuchado, la hemos leído una y otra vez, e inclusive, si mal no recuerdo, el pastor la enseñó a finales de diciembre o noviembre del año pasado, fue predicada. Hermanos, vamos a tratar de escuchar esta parábola como si fuera la primera vez que la vamos a escuchar. Limpien sus mentes, borren todo y que sea la primera vez. Vamos a tratar de escucharlo. Yo sé que ustedes y nosotros la conocemos, hermanos, conocemos esta parábola, pero vamos a verla desde esta perspectiva. Eh, Vamos a ver el versículo 3, hermanos. Dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Hermanos, no nos imaginemos al sembrador de la actualidad, ¿no? En esos tiempos, hermanos, lo que hacían los sembradores, pues traían lo que es su costal amarrado y empezaban a esparcir la semilla, hermanos. La aventaban al viento. Y probablemente cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando, hermanos, esta parábola, probablemente mucha multitud, de toda la multitud que había, probablemente alcanzaban a ver posiblemente, porque eran campos, y posiblemente alcanzaban a ver en ese momento cuando estaba el Señor enseñando esa parábola, pues a muchos sembradores en ese momento que estaban haciendo esta actividad. El versículo 4, hermanos, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. En aquella época, hermanos, los campos no tenían, como ahora, cercas, no había rejas que las limitaran. Estaban delimitados por pequeños caminos de tierra, hermanos, por pequeños caminos de tierra estrechos por donde pasaba la gente constantemente. Pero con el andar constante, hermanos, sobre esos caminos, veredas, esos caminos se volvían duros como el concreto. Entonces, esas eran las veredas, hermanos. Y cuando la semilla caía allí, pues venían las aves y se la comían. Vamos al versículo 5, hermanos. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. No se imaginen una tierra llena de puras piedras, sino es una tierra rocosa. Versículo 7, perdón, 6. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Los espinos, pues nos refieren aquí también a las zarzas, hermanos. En esa época las zarzas de la cual fue hecha la corona de espinas de nuestro Señor Jesús. Esto, hermanos, esta enseñanza debió haber sido muy incómoda para los judíos cuando hablaba sobre lo que es la producción de una tierra en esos porcentajes. Porque, hermanos, una semilla, o una siembra, mejor dicho, que fuera muy productiva en aquellos tiempos en Israel, daba un promedio de 7.5 a 10. Pero esta semilla fue increíble, hermanos, porque la semilla que menos fruto dio, ¿de cuánto fue? De 30 por 1, hermanos. Era una increíble y asombrosa
siembra. Hermanos, todo lo que el Señor está describiendo aquí, como les decía, pues es totalmente familiar para toda esta gente, totalmente. Porque les decía, posiblemente ellos habían visto eso muchas veces en los campos de Galilea. Pero, hasta aquí, ¿cuál es la enseñanza espiritual de esta parábola, hermanos? Eso es lo que el Señor explica, hermanos, a sus discípulos a partir del versículo 14. Pero antes de llegar ahí, hermanos, el Señor y sus discípulos entienden que se debe y que hay un cambio en la forma de enseñanza, de su metodología. ¿Por qué de repente Jesús comienza a hablar en parábola? Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Recuerden, hermanos, que en el versículo 1 dice que había una gran multitud que se habían congregado alrededor del Señor en aquellos días. Ahora, el Señor está solo con sus 12 discípulos, unos cuantos más, y es a ellos únicamente a quienes Él explica el significado espiritual de esta parábola. Versículo 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Un misterio, hermanos. Un misterio es una verdad que solo se puede conocer mediante la revelación por parte de Dios. De manera que lo que el Señor está diciendo aquí es que las enseñanzas del reino están destinados únicamente para aquellos que ya están en el reino. Versículos 11 y 12. Nuevamente, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Señor, hermanos, aquí el Señor está citando un pasaje de Isaías. Vamos a Isaías 6, capítulo 6. Versículos 9 y 10. ¿Alguien que lo pueda leer, hermanos, por favor? Capítulo 6 de Isaías, versículos 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engüesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Amén, gracias, hermanos. Un pasaje que describe perfectamente a estos judíos incrédulos, a quienes el Señor les estaba hablando por medio de parábolas. Ellos rechazaban el mensaje cuando Cristo se los predicó con toda claridad, hermanos. Y a pesar de todas las evidencias que señalaban a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento, ellos decidieron rechazarle a él, a pesar de toda evidencia, y ahora estaban sufriendo las consecuencias de su dureza al estar recibiendo el mensaje por medio de parábolas. Y esto es lo que significa básicamente este texto, hermanos. Hermanos, hemos visto muchos pasajes como en este, que Dios habla con mucha dureza, pero también, hermanos, nunca debemos de tratar de suavizar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nunca. No salgan en defensa de Jesús, porque lo que Él está diciendo aquí, hermanos, es exactamente lo que Él quiere decir. El pecador que decide endurecer su corazón contra Dios una y otra vez, y otra vez, y otra vez, al escuchar el Evangelio puede terminar traspasando una línea que solo Dios conoce, en el que ya no haya ningún evangelio que escuchar, sino únicamente palabras de juicio. Pero hermanos, esta es una seria advertencia que nadie debe tomar a la ligera. El continuo endurecimiento del corazón, hermanos. Esto puede traer como consecuencia el castigo de un corazón más endurecido,
como le sucedió a Faraón. Recordarán la historia de Faraón. Faraón endureció su corazón contra Dios a pesar de todas las evidencias de su grandeza, de todo su poder, pues él endureció su corazón. ¿Y qué pasó después, hermanos? ¿Recuerdan? Pues Dios castigó a Faraón con más dureza de su corazón. Aquel corazón que Dios había decidido endurecer, lo endureció aún más. Y esto es el propósito de la parábola, hermanos. Traer juicio sobre aquellos que han decidido ir en contra de toda evidencia, endurecer su corazón contra Dios y al mismo tiempo traer instrucción a todos aquellos que están dispuestos a escucharle en todo momento. De ahí la pregunta del Señor en el versículo 3, hermanos, de Marcos. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Hermanos, la parábola del sembrador es clave para entender todas las demás parábolas del reino. Es por eso que a partir del versículo 14, el Señor ahora pasa a explicar el significado de esta parábola y de paso enseña a los discípulos a cómo interpretar todas las demás parábolas. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. El Señor Jesucristo está hablando de cómo opera, hermanos, la predicación de la palabra en el avance de su reino. Y en esta simple declaración, no solo vemos que el sembrador es todo aquel que siembra la semilla de la palabra de Dios, sino que vemos también que esta semilla de la palabra es el instrumento que usa Dios para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Hermanos, Dios no usará ninguna otra cosa para hacer que los pecadores vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, para hacer que las personas se sometan voluntaria y gozosamente a su voluntad. Eso es lo que significa venir a ser parte del reino de Dios. Estas personas que no quieren someterse a la voluntad de Dios, a esa autoridad que ellos rechazan con todas las fuerzas de su corazón. Y pues, ¿cómo va a suceder eso, hermanos? Pues por medio de la predicación de la palabra. Era importante que sus discípulos entendieran que el problema no es en el tipo de semilla que Jesús estaba usando. El problema está en el corazón, hermanos, que es el terreno donde la palabra es sembrada. Noten el versículo 15, perdón. Y estos son los de junto del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahí está el problema, hermanos. El problema está en el corazón. Vamos a ver esto en un momento, pero lo que quiero resaltar, hermanos, es que hay ¿cuántos terrenos nos habla la parábola? ¿3 o 4? 4, hermanos. Aquí es donde cae la palabra, pero solamente uno de estos 4 terrenos fructifica. La misma palabra, el mismo sembrador, pero resultados diferentes. ¿Por qué? ¿Hay algún problema con la semilla? ¿O hay algún problema con la forma de que está sembrando el sembrador? No, hermanos, exactamente. El problema no está en la semilla, no está en el sembrador, el problema está en el corazón humano. Y si no entendemos eso, ¿saben lo que nos va a ocurrir? Y de ahí por qué es tan importante esta parábola. Porque vamos a terminar, hermanos, adaptando el evangelio. Adaptando el evangelio. Para que vencer la resistencia de quien nos escuche. Y hermanos, un evangelio adaptado es un evangelio corrompido que dejó de ser el evangelio. Y lamentablemente, hermanos, eso es lo que está sucediendo hoy en día en muchas iglesias. Dicen algunas iglesias, para poder tener gente, congregantes, tenemos que buscar a lo mejor alguna manera de conectar
con las diferentes culturas que hay. Tenemos que conectar con la cultura. ¿Cómo le llaman los jóvenes? Tener una música más fresca, más cool. Tenemos que dejar de hablar del infierno, del arrepentimiento, del pecado, y así puede ser que las personas se sientan más a gusto en la iglesia y tarde o temprano sean ganados para Cristo. Y así debe ser, hermanos. No, hermanos. El problema no está en la semilla, el problema no está en la metodología, el problema está en el terreno. Es un problema del corazón. Un corazón que se resiste de una u otra forma a que la palabra predicada encuentre un terreno dispuesto donde fructificar es un problema del corazón. Versículo 15 nuevamente. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Saben qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí, hermanos? Que esto que está sucediendo ahora mismo, pues desata una guerra, una batalla infernal, hermanos. Hermanos, no piensen ni por un momento que cuando nosotros estamos aquí, Satanás y sus demonios se quedan allá afuera, hermanos. No, no es así, hermanos. Cuando la palabra de Dios está siendo predicada, se desata, como les decía, una batalla. Satanás y sus demonios tienen sus ojos puestos en todo lugar donde el evangelio está siendo predicado o proclamado con fidelidad. Él está buscando corazones endurecidos, de piedra, para arrebatar de inmediato la palabra que se escucha. Por eso le preguntamos cómo venimos expuestos el día de hoy. Satanás aborrece la palabra predicada porque él conoce el poder de esa palabra obrando en el corazón del hombre. Por eso se mantiene, hermanos, Satanás se mantiene vigilante para ver dónde están esos corazones endurecidos, donde la palabra se queda en la superficie, para arrebatarla de inmediato, como dice el versículo, arrebatarla de inmediato antes de que esa palabra pueda obrar y cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Satanás sabe que el evangelio puede hacer eso. Esas personas pueden estar en las iglesias, pueden estar aquí, mientras se predica la palabra, pero ellos no tienen la disposición de escuchar lo que Dios tiene que decirles. Y cada vez que se sienten cautivos de pecado, ellos inmediatamente comienzan a evaluar la prédica, a evaluar el estilo del pastor, o buscan alguna manera de justificarse. Y tan pronto termina el mensaje, Satanás se encarga de que olviden por completo todo lo que escucharon. El texto dice, enseguida viene Satanás. Ese es el corazón de piedra, hermanos, un corazón endurecido. Nada los mueve, ni los terrores del juicio de Dios. Ahora, luego está el terreno del corazón, como decía, donde se queda toda en la superficie, el corazón superficial. Versículo 16. Estos son así mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. El Señor asume que nosotros vamos a tener problemas, hermanos. Tan pronto nos identifiquemos con Él. Aquí un paréntesis, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, no tuvimos muchos conflictos? Problemas, hermanos. Nuevamente, versículo 17. Perdón, hermanos. Estamos hablando aquí sobre, versículo 16, estamos hablando, tal vez es personas que están luchando con muchos problemas, como les decía, y cuando escuchan el mensaje de la palabra, estas personas presuponen que por fin han encontrado algo que les va a ayudar a experimentar esa alegría, ese bienestar, esa felicidad que siempre han anhelado, que siempre han buscado. Pero lamentablemente, hermanos, ellos no entienden la realidad y en la realidad la esencia, hermanos, del evangelio. Ellos no entienden el precio
que van a tener que pagar por seguir a Cristo. Como lo vemos en el versículo 17, vamos a ver. Pero no tienen raíz en sí, sino que son corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y como les decía, hermanos, el Señor, aquí retomando el tema, asume que nosotros vamos a tener problemas. Y nos lo dice aquí mismo, que van a venir problemas cuando aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Y cuando eso ocurre, hermanos, estas personas que les decía son superficiales, se dan cuenta que la vida cristiana no era lo que ellos esperaban, ni lo que pensaban. Esta enseñanza, hermanos, nos deja algo importante. Cuando prediquemos el Evangelio a otras personas, nunca debemos evaluar la autenticidad de una profesión de fe, basándonos únicamente en el gozo que una persona cree mostrar en ese momento. Porque estas personas reciben la palabra con gozo. Si no dan señales de haber experimentado un verdadero arrepentimiento por su pecado, y si su confianza en Cristo solo se manifiesta cuando las cosas le están saliendo bien, existe la posibilidad de que esa persona no haya entendido todavía el mensaje del Evangelio y lo que esto implica. Hermanos, yo no sé, ya tenemos aquí muchos años, ya existía la iglesia, hermanos. Yo no sé cuántas personas han pasado por esta iglesia que llegaron con un ímpetu increíble, y con ese mismo ímpetu, hermanos, salieron por esa misma puerta y no regresaron. Cuando comenzaron a darse cuenta, como lo habíamos dicho, lo que significa seguir a Cristo en un mundo que lo aborrece, en un mundo que es completamente hostil hacia el Señor y hacia los suyos. La fe verdadera se fortalece ¿en qué, hermanos? Dice la palabra, en medio de las aflicciones. La fe verdadera se fortalece en medio de las dificultades. Nosotros somos como esos, vamos a poner el ejemplo, como esos perritos. ¿Han visto al perro cuando están jugando con él, con su hueso? Traten de quitárselo. ¿Qué pasa? Se aferra con todas las fuerzas de su mandíbula y no lo suelta, y no lo suelta, y no lo suelta, hermanos. Bueno, hermanos, hay muchos creyentes que están jugando con su cristianismo de esta manera, hasta que viene la aflicción, y entonces se aferran a su fe, como les decía, como el perro se aferra a su hueso en ese momento. En ese momento, cuando nosotros vemos la fragilidad y lo frágiles que somos, y la necesidad que tenemos de aferrarnos a nuestro Salvador. Pero esas mismas pruebas y aflicciones que fortalecen la fe del verdadero creyente son usadas por Dios para poner en evidencia la falsa profesión de fe de aquellos que creen en Cristo, pero no creen. Hermanos, Dios usa las aflicciones para purificar a su iglesia. Luego tenemos el terreno de los corazones despistados o los corazones distraídos, por así llamarlo. Vamos a ver versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y en el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, una de las facultades que tenemos como seres humanos es desear cosas. Y es correcto, es válido, hermanos. Constantemente estamos deseando cosas. Como les decía, son legítimamente deseables y aceptables. Dios puso en nosotros una inclinación natural en aquellas cosas creadas por Él, para el deleite y el beneficio del hombre. Eso es parte de nuestra humanidad, creada a la imagen y semejanza de Dios. Pero, hermanos, el problema empieza cuando comenzamos a mirar esas cosas como la fuente primaria de nuestra seguridad. Ahí es donde viene el problema. Cuando esos deseos comienzan a dominar el corazón de esa manera, la palabra de Dios queda bajo los escombros de todos nuestros ídolos.
no fructifica. Hermanos, es imposible que una persona viva bajo la influencia del sistema actual de valores de esta sociedad promueve y que al mismo tiempo pueda recibir la palabra en su corazón. Eso no puede ser. El sistema de valores tiende a producir corazones angustiados, ansiosos, en los que la semilla de la palabra no puede germinar, no puede producir frutos. Pero hermanos, hay un terreno adicional, un cuarto terreno. Un terreno más en el que la palabra que podemos llamar es el terreno del corazón que produce un corazón que fructifica. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Vieron la secuencia, hermanos? ¿Vieron la secuencia aquí? Dice, ellos escuchan, reciben y dan fruto. Estas son personas que vienen a la iglesia con un corazón humilde, con una conciencia profunda de la necesidad que tienen de la gracia de Dios. Estas personas escuchan la palabra con atención porque ellos saben que necesitan oír lo que Dios tiene que decirles. Eso nos enseña que nunca debemos venir a la iglesia para oír por otros, hermanos. ¿Saben a lo que me refiero aquí? Ok. Hay personas que oyen un mensaje de la palabra y dicen, ay, qué bueno que está fulanito aquí para que escuche el mensaje. Y no, hermanos, Dios no quiere que recibas el mensaje, pero el mensaje es para ti, para ti, para ti, no para el de al lado. ¿Y cómo es esto, hermanos? Pues es por medio de la predicación del Evangelio. Ellos, estas personas, los creyentes, ellos no vienen a la iglesia a evaluar al predicador. No vienen a la iglesia a evaluar al predicador. Ellos vienen a dejarse ser evaluados por la palabra. Ellos saben que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como lo vemos en Hebreos 4:12. Por eso vienen a la iglesia con un corazón preparado para escuchar con atención. Ellos vienen para recibir la palabra como se recibe un gran tesoro de incalculable valor. Y como resultado de hacer esto, ellos dan fruto, dice el Señor, un fruto extraordinario, 30 por 1, 60 por 1, a 100 por 1. Ellos dan fruto de verdadero arrepentimiento. De tal forma, hermanos, que lo que hace la diferencia no es la semilla, no es la forma del sembrador, es el terreno en el que esa palabra es sembrada. ¿Cómo vienes con tu corazón en el día de hoy? ¿Dispuesto? Pero aquí viene la parte difícil de esta parábola, hermanos. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que todos traemos de fábrica, hermanos, un corazón indispuesto. Para que la semilla penetre y fructifique. Su corazón viene indispuesto, hermanos. Y que ninguno de los hermanos aquí en la iglesia diga pues que llegó con un corazón abonado, con un corazón fructificado y que está aquí en la iglesia y está dando fruto. No, hermano. No es así. Hermanos, todos aquí llegamos con un corazón distraído, con un corazón superficial, con un corazón endurecido. Así llegamos, hermanos, la realidad. ¿Y saben cuál fue la diferencia, hermanos? Dios hizo la diferencia, hermanos, porque Dios fue quien operó en nuestros corazones para que recibas el mensaje. Escuchen lo que dice Dios a su pueblo en Israel, en Ezequiel. Vamos a Ezequiel, hermanos, 36, capítulo 36, versículos 25 al 27. ¿Quién lo tiene, hermanos? Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Dice esto la palabra de Dios. Dice,
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Hermanos, en todo este capítulo de Marcos hay un énfasis muy evidente en la responsabilidad que nosotros tenemos de poner atención a la predicación, de la palabra. Versículo 3 que dice, oíd. Versículo 9, oíd. Y versículo 23 también nos hace ese llamado a poner atención. Y en toda la parábola del sembrador, en cada uno de los terrenos, se enfatiza el hecho. Estos son los que oyen la palabra, pero todo. Hermanos, todos oyeron la misma palabra expuesta por el mismo predicador, pero solo un cuarto del terreno recibió la palabra y la puso por obra. ¿Qué quiere decir? ¿Que los del cuarto terreno eran mejores que los otros? Por supuesto que no. Si Dios no hubiera obrado en sus corazones, habían reaccionado como los otros 3 terrenos, pero el Dios que transforma los corazones ha prometido obrar por medio de la predicación de la palabra en la vida de aquellos que escuchan con atención y la ponen por obra. Hermanos, Dios es soberano y el hombre es responsable. ¿Ok? Y hermanos, no podemos predicar de tal manera que anulemos una de estas dos realidades. Él en su soberanía decide vencer la obstinación de muchos. Él en su soberanía decide dar un nuevo corazón. Hermano, y pídele al Señor mientras lo escuchas que Él transforme tu corazón, que te cambie ese corazón de piedra en un corazón de carne. Pídele al Señor que desgarre de ti el deseo por las cosas de este mundo, que son como espinos que ahogan la palabra. Pídele al Señor que te conceda de esta misma hora el arrepentimiento y fe, porque al final de cuentas, ese es el punto aquí de esta parábola. Marcos 1:15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él para José. Perdón, hermanos. Marcos. Aquí 1:15, hermanos. Diciendo el tiempo, y ya lo habíamos visto este versículo, hermanos, también hace 15 días, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse de su pecado, hermanos, aborrezcan su vida pasada, comiencen a ver nuestro pecado. Debemos comenzar a ver nuestro pecado, hermanos, por primera vez como nuestras vidas, como el más grande de nuestros problemas. Pero al mismo tiempo, miren lo que Dios ha hecho. Escuchen con atención el anuncio del Evangelio. Que Dios de los cielos, Dios soberano, el Dios todopoderoso decidió salvar al hombre, otra vez de la muerte de su propio Hijo. Otra vez de la muerte de su propio Hijo. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay salvación en Cristo para todo aquel que en Él cree. Pídele al Señor que abra tu corazón, escucha la predicación, hermano, todo momento con atención. Pídele a Él que te dé la gracia, la fe y el arrepentimiento. Hermanos, como les decía hace un momento, puede ser desalentador para el predicador cuando no ve resultados. Hermanos, no se cansen de predicar el Evangelio, no se cansen de sembrar la semilla, por más desalentador que puedan parecer los resultados, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Debemos sembrar la palabra con paciencia,
y dejar los resultados en las manos de Dios, que ha prometido obrar a través de la predicación de la palabra. Tú predicas la palabra y tú le dejas a Dios que Él obre, que Él quiere hacer a través de la predicación de su palabra. Hermanos, el mundo allá afuera está corrompido, está podrido, pero tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje poderoso, un mensaje transformador, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar, hermanos, quiero decirles que, pues, prediquen la palabra, rieguen la semilla y dejen en las manos de Dios los resultados. Bueno, hermanos, pues, llegamos al término de esta enseñanza. Les pido que inclinen su rostro, vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias en este momento, mi Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Señor, te pido que siempre todos vengamos aquí a tu casa, bendito Padre, con un corazón dispuesto, presto, para que toda aquella enseñanza, Señor, pues se quede en sus corazones y podemos llevar, Señor, y dar fruto, bendito Padre. Te pido por la vida de nuestro pastor, Señor, que, como lo dice en esta parábola, Señor, la enseñanza que se habla del Evangelio, muchas veces para ellos puede ser desalentadora, Señor, por los pocos resultados. Pero, Señor, solamente tú conoces el corazón de cada uno, bendito Padre. Y te pido por nuestro pastor que le des fuerza, Señor, como hasta ahora tu siervo, bendito Padre, para llevar y dirigir tu iglesia, Señor. Te pido por su salud, por su vida, bendito Padre, porque ha sabido ser un buen líder en esta iglesia. En esta hora, Señor, también te pido, bendito Padre, por los próximos servicios que van a dar, la alabanza, Señor, y por el siguiente sermón que tenemos para esta hora. Señor, todo esto te lo pido y te lo agradezco en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.